Vamos a considerar hoy algo acerca del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. Cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de Jesús de Nazaret, hablamos del hombre que caminaba por los caminos polvorientos de Palestina, predicando el Evangelio, sanando enfermos, resucitando muertos, dando vista a los ciegos. Este hombre, aparentemente un hombre que para algunos era un gran profeta, es el Verbo eterno de Dios manifestado en carne. Quiero decir con esto algo que es esencial. Uno de la Santísima Trinidad vino al mundo de los hombres y se hizo hombre. Para que el Dios infinito, distante de los hombres por su propia condición santísima, pudiera encontrarse con la criatura, vestido de humanidad, y pudiera dialogar con los hombres palabras de Dios con garganta de hombre, y pudiera dar a los hombres un abrazo de Dios con brazo de hombre, y pudiera expresar el amor de Dios con lágrimas como los hombres, y pudiera experimentar la miseria de los hombres, los sufrimientos de los hombres, las tentaciones de los hombres, la agonía de los hombres, y pudiera llorar las lágrimas del hombre y morir nuestra muerte. Este admirable Dios manifestado en carne irrumpe en el mundo de los hombres por una obra sustancialmente omnipotente, que es la concepción en María de la humanidad de Jesucristo por una operación de Dios el Espíritu Santo. Llamo vuestra atención a un versículo de Lucas, capítulo 1 y versículo 35. Es el relato de la Anunciación. María le preguntó al ángel, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo voy a tener yo un niño? Etcétera, etcétera, etcétera. Y el ángel le responde así. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En el anuncio que el ángel hace a María, le dice la operación de engendrar en tu seno, en tu vientre, un embrión que va a ser gestado como un hombre cualquiera durante el tiempo habitual de gestación y alumbrado como un hombre y nacerá como un niño, es el santo ser. Esta palabra ser, que está en Reina Valera 60, el santo ser que nacerá, la palabra ser no está en el texto griego. En el texto griego se lee simplemente, por tanto, lo santo. Es decir, cuando en castellano y en griego, pero en castellano utilizamos un artículo determinado neutro, estamos hablando de lo que comprende absolutamente toda la santidad. Por tanto, lo que está diciendo es que el niño Jesús, que va a nacer de María en Belén de Judea, en días del rey Herodes, ese niño no es un niño en el cual Dios se introduce, es Dios mismo manifestado en carne. Las tres personas divinas intervienen en la encarnación del Verbo eterno. El Padre envía a su Hijo y lo regala, lo da. En Gálatas 4:4 Pablo dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, el cumplimiento del plan de redención, el tiempo de la ejecución de la promesa dada desde la antigüedad, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por tanto, el Padre, primera persona, interviene en esa operación. La segunda persona es la que se encarna. Y voy a Juan capítulo 1, versículo 14, y leo estas palabras. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La tercera persona de la deidad interviene también en esa operación de engendramiento de Cristo, produciendo, ejecutando el hecho de la encarnación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual
también el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Segundo, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y esta expresión cubrir tiene que ver en muchos pasajes del Antiguo Testamento de la vinculación, por ejemplo, entre una oveja y un carnero, mediante cuya relación íntima se concibe y se alumbra otro animal. En este caso concreto, el Espíritu Santo actúa en la Virgen María para que ella conciba y dé a luz un hijo. Ahora nota, por favor, el proceso. Jesucristo es concebido, es engendrado, es gestado, es alumbrado, esto es nacido, y la Biblia me dice algo muy serio: nacido de mujer. Luego, si eternamente es Dios y no asume nada de la deidad en ningún tiempo porque siempre es Dios, la humanidad que subsiste en su persona divina se produce por generación, por alumbramiento. Y este que nace no es, como dije antes, un Dios que se viste, sino un Dios que se reviste de humanidad. A ver si puedo explicar un poco esto. Una cosa es vestirse de algo, otra cosa es revestirse. Por ejemplo, veis que yo tengo aquí una chaqueta, decimos en España, un saco en Hispanoamérica, y yo puedo hacer dos cosas. Me voy a un comercio y compro esta prenda, me la dan, me la visto, me he vestido la chaqueta. Puedo ir a un sastre y le digo: mira, yo quiero que me confecciones esta prenda encima de mí. El hombre dice: no está bien de la cabeza, pero yo insisto. Y él toma la tela y va cortando y poniendo la manga y luego el cuerpo y luego cose y le pone hasta los botones y hace los ojales. Y cuando terminó la obra, yo no me vestí la chaqueta, quedé revestido de chaqueta. De manera que la humanidad del Verbo de Dios se hace, se ejecuta en la persona divina del Hijo de Dios, que está presente desde el instante de la concepción en el seno de María. De María toma todo cuanto tiene que ver con humanidad, de manera que Jesucristo es Hijo de Dios eternamente, es Hijo de María en el tiempo por concepción virginal en su seno por obra del Espíritu Santo. A través de ella toma la humanidad. Hay algunos por ahí que dicen que eso no es posible, que eso sería concebir un ser con pecado, etcétera, 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 etcétera. No importa lo que dice más, e inventa una historia absurda. Que Dios tomó un cigoto, es decir, un embrión gestado, hecho por él en el cielo, lo trajo y lo implantó en María. Mentira. Concibió en su seno. No colocó un embrión en su seno, concibió en su seno. Y el Espíritu Santo, que hace esa operación de la omnipotencia divina, acompaña a Cristo desde el instante del alumbramiento. Quiero recalcar algo en todo este asunto. Si tú preguntas ¿por qué Cristo nació sin pecado?, la respuesta habitualmente es una de estas dos. Primero, nació sin pecado porque fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿En quién? ¿En una persona humana o no? Sí. ¿La Virgen era santa sin pecado? No. Y me voy al Salmo 51 y leo: en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Luego el pecado no procede estrictamente por el padre humano, sino por el hombre que lo transmite, el padre y la madre. Segunda respuesta que se suele dar: bueno, porque Jesús no tuvo padre humano. Quiere decir que la concepción
de una persona en un matrimonio correcto es pecado? ¿Genera pecado? Dios santificó el matrimonio. El problema de no tener padre humano o no poder tener un padre humano obedece a dos asuntos. Primero, porque es el unigénito del padre, no puede tener otro padre. Segundo, porque José hubiera transferido a Cristo la imposibilidad de reinar a causa de su descendencia del rey Jeconías, que tenía una maldición de parte de Dios, en la cual Dios dijo a ese rey: ningún hijo tuyo se sentará en el trono de David. Por tanto, la genealogía de Jesucristo viene por un lado por José, por otro lado por María. Es por María donde no hay impedimento alguno y entronca por medio de Natán, hijo de David, con David, el rey de Israel. Y es por la genealogía de Salomón, de donde procede José, el padre adoptivo de Cristo, que por haber adoptado a Cristo como el primogénito, le confiere, le transmite los derechos al reino. Ahora ya tenemos a Cristo en la tierra, la concepción por obra del Espíritu Santo, y durante el tiempo de la niñez de Cristo y de la adolescencia, del crecimiento intelectual del Señor, dice la Biblia que se llenaba de sabiduría. Lucas capítulo 3, versículo 52, y que la gracia de Dios era con él. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y la Biblia, la palabra de Dios, hace sabio al sencillo. Por tanto, si se llenaba de sabiduría es que como niño los padres, especialmente su madre, lo llevaron a la Biblia. Y alguien me va a decir: pero bueno, es que Cristo no conocía toda la Biblia. Es que ¿cómo puedes decir que Cristo tenía necesidad de estudiar la Biblia? Cristo no solo conocía como Dios la Biblia, era la palabra encarnada. Pero en la limitación humana Cristo se hizo hombre. Y lo que es propio del hombre, salvo el pecado, es propio de Jesús. Se llenaba de sabiduría y también iba creciendo en estatura. Ahora, el Espíritu Santo en la plenitud de Cristo. La Biblia me dice que el Espíritu Santo de Dios fue visto por Juan en el bautismo de Jesús que descendía sobre él. Y ahí hay todo un simbolismo que viene a ilustrar la profecía en donde dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está sobre mí porque me ha capacitado, me ha ungido para un determinado ministerio. Este Espíritu Santo está en el ministerio de Cristo después del bautismo. Cristo tenía que cumplir todo su ministerio con justicia y comienza diciéndole a Juan: bautízame, cuando él se negaba a hacerlo, porque conviene que cumplamos toda justicia. Esta unción simbólica de forma especial en Cristo Jesús por el Espíritu tenía que ver con la introducción de Cristo a los tres oficios que él ejecutaba. Uno, el ministerio profético. Se dice que Elías recibió de Dios la instrucción de ungir a Eliseo por profeta para que quedase en su lugar. Se ungían a los reyes. Los reyes eran ungidos generalmente por los sacerdotes y se ungían a los sacerdotes. Cristo es profeta, viene para revelar a Dios. Cristo es sacerdote, el que ofrece el sacrificio y quien asimismo es sacrificio, y se presenta ahora en los cielos para interceder por nosotros. Y Cristo es rey, que también se ungían, porque de esta manera lo presenta la Biblia: he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahora, durante el tiempo de la vida de Cristo, en el ministerio de Cristo, las señales mesiánicas, es decir, las señales identificativas del Mesías. Las profecías dicen: echará fuera demonios, dará vista a los ciegos. Y todas estas señales se hacían en el poder del Espíritu Santo. No que Cristo sea un mero instrumento del Espíritu,
sino que Cristo es ejemplo para el creyente de una vida comprometida con el Espíritu Santo. Pero no hay duda ninguna que la segunda persona de la deidad se manifiesta muchas veces en los milagros, y Cristo no habla de que el dedo de Dios le permitió sanar a un leproso, sino que dice directamente quiero y se produce. Pero en cambio, cuando habla de algún endemoniado de los demonios, Lucas capítulo 11, versículo 20 dice, yo echo fuera a los demonios por el dedo de Dios. Y cuando hablamos de dedo de Dios, en el pasaje paralelo del Evangelio según Mateo capítulo 12, en ese pasaje paralelo dice que habla, echa fuera a los demonios por el Espíritu de Dios. Por tanto, descubrimos aquí algo muy interesante. En la Biblia hay un trozo escrito por Dios mismo, que son los 10 mandamientos, y que dice la Escritura que fueron escritos por el dedo de Dios. ¿Quién es el dedo de Dios? Bueno, según Cristo es el Espíritu Santo. ¿Quién es el revelador del mensaje de Dios a los profetas? El Espíritu Santo. De manera que ahí tenemos una acción que veremos más adelante, Dios mediante, sobre el ministerio del Espíritu Santo. Cristo, como hombre, es ejemplo para mí de cómo vivir una vida plena, en sujeción absoluta a la voluntad del Padre y funcionando, por tanto, en el poder y en la comunión del Espíritu Santo. Las virtudes que Dios ha establecido para que sean hechas en nosotros, reproducidos en nosotros los creyentes, a fin de que podamos ser semejantes a Jesucristo, son operación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23, habla de lo que llama allí Pablo el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es la referencia más breve de todo el Nuevo Testamento a la biografía de Jesucristo. Así era Jesús y así somos nosotros conformados a la imagen de su Hijo. Cuando voy a la cruz me encuentro que el Espíritu Santo está vinculado también a Cristo en su muerte, y en Hebreos capítulo 9 versículo 14 dice que Él se ofreció por el Espíritu eterno al Padre. Así que en la muerte de Cristo la comunión entre el Padre y el Hijo, interrumpida a consecuencia del pecado, no del Hijo, sino cargado sobre Él, es restaurada, restablecida, vinculada por medio de Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa en la resurrección de Jesucristo, de modo que la resurrección de Cristo de entre los muertos es un acto divino dentro del programa de redención. Quiere decir, el apóstol Pablo dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, de la misma manera que en el engendrarse de la humanidad de Cristo intervienen las tres personas divinas, así también intervienen en la resurrección del Hijo. ¿Por qué? Porque es un programa de salvación. La Biblia dice que la salvación es de Jehová. Salmo 3:8, Jonás 2:9. Por tanto, todo cuanto tiene que ver con salvación y ejecución del programa de salvación exige la intervención solidaria, pero individual, de las tres personas divinas. De modo que la Biblia enseña que el Padre resucitó a Cristo de entre los muertos. Por citar un pasaje solo, Efesios capítulo 1, versículos 17 al 20. Pero la segunda persona divina, cuyo cuerpo humano está en la tumba y murió en la cruz, también interviene en la resurrección. Él dice en Juan capítulo 10, versículo 18, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y la acción de la tercera persona divina la tienes, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 11, en donde Dios resucitó a Cristo por el Espíritu de entre los muertos.
La resurrección de Cristo, hermanos y amigos, es modelo, ejemplo de la resurrección de los creyentes. De manera que cuando nosotros seamos resucitados, seremos resucitados por el poder de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios que nos ha regenerado intervendrá en esa resurrección, y el Padre nos resucita para llevarnos a su presencia y presentarnos delante de su gloria sin mancha, con gran alegría. Y el Hijo admirable de Dios llama por nombre a los que son suyos, los levanta a aquellos que están entre los muertos, y los creyentes seremos transformados por el poder de Dios. La capacitación para una obediencia suprema solo es posible por la acción del Espíritu Santo. Y yo quiero hacer referencia a esto antes de terminar nuestra reflexión de hoy. Cuando tú quieres vivir una vida de victoria en Cristo, tienes que dejar que el Espíritu Santo te conduzca. La voluntad de Dios no es posible que se haga por el hombre en su nivel natural, porque es desobediente. Pero el Espíritu Santo de Dios capacita desde el momento de la salvación y antecede al momento de la salvación al hombre para que obedezca. Cuando voy a la carta primera del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2, leo estas palabras allí. Abro la Biblia para que, si alguno quiere hacerlo, vea que el texto que estoy citando es tal como lo voy a decir. Capítulo 1, versículo 2 de la carta primera del apóstol Pedro, que dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. De manera que cuando el texto dice eso, está hablando de algo esencial. Aquellos que somos rebeldes, desobedientes por naturaleza, somos capacitados por el Espíritu Santo para un acto de obediencia y de entrega incondicional a Dios. Tocaremos esto en otro apartado cuando hablemos del Espíritu Santo en salvación. Pero quiero anticipar esto. Nadie puede ser santo si no depende plenamente, totalmente del Espíritu Santo. La santidad no son formas de vida, estilos de vida, modos de vida. La única forma de ser santo es vivir a Jesús, que es el santo de los santos. Por tanto, en la medida en que el Espíritu Santo reproduce a Cristo y yo permito, no impido, no obstaculizo la plenitud del Espíritu en mi vida, yo puedo ser semejante a Jesús. El Espíritu Santo de Dios no está, dije el primer día, para ser definido. Está para ser vivido. Y yo pido al Señor que esta reflexión de hoy sirva de aliento. La hice breve para no saturar a los que estáis escuchando con muchos datos que después es difícil de acomodar. Simplemente estoy dando una panorámica de lo que significa vivir en el Espíritu, de lo que significa la acción del Espíritu, de lo que es la persona del Espíritu Santo. Y hemos considerado que el que creó el mundo, Dios Trino, el que crea, el que pone orden en el caos, es el Espíritu Santo. Y el que pone orden en la vida del creyente es Dios, el Espíritu Santo. Que el Señor ayude y bendiga en cada uno de nosotros esta reflexión.